Ok, ¿cómo están? Yo sé que esta charla es un poco inesperada porque no es la que está acá y no es la que está en la agenda, ya se las comenté un poco. Les cuento un poco sobre mí. Yo soy una diseñadora de experiencia de usuario, trabajo en una empresa en Heredia que se llama Accenture y también hago proyectos de consultoría. Yo originalmente estudié arquitectura. Cuando estudié arquitectura no me imaginé que este campo existía, no me imaginé que iba a ser otra cosa aparte de arquitectura, hasta que evidentemente el mercado y las circunstancias me llevaron a hacer un montón de otras cosas y eventualmente descubrí la experiencia de usuario como mi pasión, pero yo hacía cursos, llevé una maestría, veía toda la información sobre experiencia de usuario que pudiera consumir, pero por un montón de tiempo pasé pensando cómo hago para realmente tener un puesto de trabajo en esto. Pero por fin ya estoy haciendo UX, llevo casi 3 años en Accenture y no sé si ustedes si trabajan con UXers en su día a día, si saben exactamente qué son las funciones que hacemos o cuál es nuestro rol. Ok, les cuento un poco. Si lo vemos como en una analogía, yo lo veo como en arquitectura. El arquitecto siempre le dicen, bueno, ¿usted es el que decide cómo van los muebles de la cocina? No. Nadie sabe muy bien qué hacen los arquitectos. Piensan que es para hacer las cosas bonitas. No es cierto. Uno decide qué es lo que tiene que ir y cómo va a ir, y después trabaja con un ingeniero estructural que le ayuda a validar y como definir bien la estructura, y trabajas con constructores y maestros de obra que lo ayudan a hacerlo realidad. Pues una persona de experiencia de usuario hace lo mismo. Uno define las guías, o sea, estudia las necesidades, toma como todos esos requerimientos, que es como una palabra de administración que no me gusta usar, porque en realidad no hay necesidades y hay muchas formas de resolver las cosas. Y uno plasma en prototipos, en documentación, cómo deberían ser las cosas. Y eventualmente, bueno, con mis compañeros Brian y Sergio, incluso llegamos a la parte ya de hacer el diseño gráfico de la interfaz. Porque generalmente trabajamos para interfaz, aunque los UXers podemos hacer muchas otras cosas. Entonces, ya por fin estoy haciendo experiencia de usuario. Estoy acá. No les puedo contar mucho de este proyecto porque el problema con los proyectos de Accenture es que casi todos tienen un montón de restricciones en términos de lo que podemos compartir, pero ya, digamos, se puede hacer investigación. Entonces yo, junto con un equipo de personas, obviamente, vemos cuáles son los usuarios, hablamos con los interesados, estudiamos la organización y decidimos qué es la solución que tenemos que crear. Esta charla, las otras veces que la he dado, siempre esperan, como me asocian a mí con la comunidad de UX, siempre esperan que sea una charla de UX. Entonces acá es donde hago el big reveal de que esta charla no es de UX. Pero como ustedes no venían esperando eso, creo que les va a dar igual, ¿verdad? Entonces les voy a contar de que sí es esta charla. Esto es un gráfico de Santiago Bustelo, que es un UXer que está asociado a la comunidad de diseño de interacción de Buenos Aires. Él hizo un blog, un post hace poco, donde ponía esta escalera, esta pirámide, y decía, realmente lo que nosotros hacemos en UX está limitado por todas estas. Y generalmente cuando llaman a las personas de experiencia es para hacer una ejecución. Pero realmente para que un servicio o un producto pueda dar una buena experiencia, tiene que ser desde el principio. O sea, por ejemplo, si Facebook te está pidiendo información de forma indebida, para usarlo de forma indebida, eso tiene que ver con los valores de la organización y eso repercute en la experiencia, pero generalmente el diseñador de experiencia muy pocas veces tuvo la oportunidad de afectar los valores de la organización. Entonces, en mis experiencias en mis últimos proyectos, lo que ha sucedido es que hay un montón de decisiones de negocio que impiden que yo pueda diseñar o que mi equipo pueda diseñar lo que sentimos que es lo correcto, porque al fin y al cabo siempre es una negociación, ¿verdad? Muchas veces a mí me dicen, Laura, esta, ¿tiene buen UX o no? Y yo, bueno, número uno, necesito analizarla por más tiempo.
Pero cuando me dicen, entonces esta persona es un buen UXer o no, uno no sabe el contexto en el cual esa persona o ese equipo estuvo trabajando. Si les dieron recursos, si les dieron campos, si les dieron oportunidad de estar como con la gente que afecta el diseño. Muchas veces uno llega a una organización, porque en Accenture trabajamos como consultores, y ya el gerente decidió todo lo que se iba a hacer, a pesar de que no sepa nada de experiencia o sepa nada de productos digitales. Y eso es muy común, y yo siento que muchos de ustedes son programadores, creo que a veces trabajan incluso sin diseñador, o el diseñador nada más se ocupa como de pintar, de hacer las cosas bonitas, pero el diseñador solo toma los requerimientos que le dan. Y en realidad debería haber un proceso más profundo para asegurarnos una mejor experiencia. En el último año, bueno, en los últimos años he trabajado con gente de India, del Reino Unido, de Sudáfrica, de Ucrania, de Italia, de México, de Chile y de Brasil. Primero por Accenture, pero también antes estaba una empresa de e-learning que se llama SweetRush, que también es totalmente, la gente no está, o sea, cada uno trabaja en su casa desde diferentes lugares del mundo. Entonces estoy acostumbrada a trabajar en este modelo donde yo casi siempre estoy trabajando desde la casa y hay gente por todo lado. Y además, recientemente he tenido la oportunidad de hacer investigación, o sea, que yo llego a conocer a los usuarios de las cosas que yo voy a diseñar en Estados Unidos, acá en Costa Rica, en Panamá y en Colombia. Pero resulta que estas últimas experiencias me han demostrado que tengo un pequeño problema. Cuando yo me informo y trato de hacer todo ese, de empaparme de toda la información posible, pues resulta que no estoy aprendiendo cómo trabajar en español. Trabajo para una multinacional en la cual todo está definido por el inglés, todo está hecho de la manera estadounidense. Mi Twitter feed es así, solo la parte roja es el porcentaje de gente que yo leo en español, y me di cuenta que eso me estaba generando problemas a la hora de que yo diseñaba en América Latina. Entonces generalmente yo estaba así, porque mi trabajo implica que me envían a un lugar, por ejemplo a Panamá, y tengo que entrar a una empresa en la cual, casi como si fuera una empleada nueva, a tratar de entender qué es lo que está pasando y tratar de proponer una solución dentro de las condiciones que son muy diferentes, y en 4 meses puedo estar en otra. Entonces no quiero verme así, pero a menudo me veo así. Entonces yo pensaba, sobre todo en Colombia, en Panamá, en Costa Rica, cómo cuesta trabajar con esta gente. O sea, yo estaba totalmente indispuesta y no sabía por qué. Y me di cuenta también que esta gente es mi gente. Si yo soy tica, entonces ¿por qué tengo problemas diseñando en entornos latinoamericanos? No tiene sentido. Entonces mi teoría es que como trabajo en una multinacional, todas las mejores prácticas que a mí me han explicado son para trabajar en un entorno muy a lo estadounidense y en diferentes lugares del mundo. Y eso es un estilo de trabajo, pero a mí me lo han vendido o yo lo he malinterpretado como que es una mejor práctica. Por ejemplo, me decían, Laura, todos los correos mándelos con un montón de viñetas, con un montón de bullet points, porque a los gringos les encanta que usted ponga bullet points. Y yo todos mis correos los redacto así, pero en diferentes culturas eso se puede ver concho, desordenado, innecesario. Hay muchas cosas que tienen que ver con cómo uno se inserta dentro de una organización para lograr generar decisiones de diseño. Está normado de diferentes maneras en diferentes países. Entonces, en febrero tuve la oportunidad de ir a Interaction, que es la conferencia más grande global de la organización a la que pertenezco, ICSA o Interaction Design Association, y vi esta charla que me pareció increíble. Después por ahí te mando el link. Esta charla se llamaba ¿Por qué ser africano me hace ser un mal diseñador? Y era de este muchacho que lo que él decía era que habían ciertas actitudes culturales
dentro de lo que, en las que él había crecido, que habían hecho que él no hiciera clic con equipos de diseño de otros países. Por ejemplo, a él, si tenía un problema, no lo comunicaba. No avisaba que las cosas estaban yendo mal, no comunicaba de la manera que se esperaba de él. Entonces había muchas cosas que él no veía, pero que no estaban sucediendo. Entonces él hizo esa charla basado en este libro que se llama The Culture Map. Entonces yo llegué a la casa y lo leí. Y cuando yo leí, entendí todas las cosas que me estaban pasando en Colombia, en Panamá, en Costa Rica, ¿verdad? Y que por alguna razón no me estaban pasando en Estados Unidos. En el libro de The Culture Map, Erin Meyer presenta una investigación en el cual hay 8 ejes. Y tiene un cuerpo, digamos, de conocimiento que marca muchos de los países. Costa Rica, desgraciadamente, todavía no está ahí, pero ubica a los países latinoamericanos en algún lugar de esos ejes. Y me di cuenta, porque puse algunas personas que trabajan conmigo a hacer este ejercicio, porque la página de Culture Map tiene un quiz donde uno puede hacer su propio perfil cultural, que todos nosotros estábamos mucho más hacia la izquierda de lo que supuestamente es lo normal para América Latina. Eso creo que apoya un poco la idea de que la manera americanizada o estadounidense de trabajar es solo una manera para trabajar con ellos, pero hay que encontrar la manera de trabajar con América Latina, y mucha gente la sabe, pero yo todavía no la sé. Entonces, acá hay un disclaimer. Voy a ir por cada uno de esos ejes y voy a explicar cómo son y cómo afectan, y voy a dar ejemplos. Algunos, la mayoría, me pueden haber sucedido, no me pueden haber sucedido. Esto es como la serie de Luis Miguel, es como ligeramente basada en la realidad. Es mi experiencia personal. Yo sé que cuando hablamos de cuestiones culturales puede ser un poco difícil porque son generalizaciones y se puede leer mal, pero para que sepan que la idea de esto es cómo el mapa cultural nuestro afecta las decisiones del día a día que afectan el diseño. Ok, entramos en materia. Entonces, imaginámonos que yo llego a un lugar, a una oficina que ni conozco, no tengo cómo entrar, no sé dónde están los baños, y tengo que tomar decisiones con gente que está por ahí. Entonces, el primer eje es el de la comunicación. Entonces, por ejemplo, cuando yo estoy tratando de tomar requerimientos o de saber qué es lo que va a haber en una página web, qué es lo que va a haber en una aplicación, qué transacciones se van a hacer en esa solución digital, esto tiene muchísima importancia. Estados Unidos trabaja con una comunicación de muy bajo contexto. ¿Qué significa eso? Que le dicen a uno exactamente qué es lo que quieren. Se lo repiten. Quieren que usted se lo repita de vuelta, se lo ponen en pocas palabras, se lo ponen en un correo súper específico, y uno está acostumbrado a trabajar así. Pero en realidad los latinoamericanos somos más de alto contexto. Ninguno de estos es bueno o malo, simplemente son variaciones. Generalmente los países que están más cerca del bajo contexto son países que tienen una historia muy reciente y tienen muchísimas migraciones y muchos cambios. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos hay tanta mezcla de culturas que es muy importante asegurarse de que la otra persona entendió lo que uno dijo. Pero, por ejemplo, si uno está en Japón, es súper de alto contexto. ¿Qué significa eso? Que lo que la persona dice no es lo que la persona dice, es cómo lo dijo, cuándo lo dijo y qué quiso decir. Y se supone que uno debería entenderlo, pero como todos ellos generalmente han vivido en esa cultura toda la vida, ellos entienden, ¿verdad? Y nosotros estamos un poco más allá, nosotros no somos tan directos. Entonces, a mí me costaba mucho entender muchas de esas cosas que estaban pasando en esa oficina, porque quería que todo me lo pusieran como la niña Pochita, y eso no estaba pasando. También hay un eje sobre
cómo se ejerce el liderazgo. Entonces, por ejemplo, cómo es el organigrama en la empresa. Esto me di cuenta porque ni siquiera sabía, porque uso muchas palabras en inglés por las razones que les conté. Es un visto bueno. ¿Qué pasa? Cuando yo hago un diseño, alguien me lo tiene que aprobar. Si no, yo no lo puedo pasar a desarrollo. Los desarrolladores siempre deberían exigir que hayan aprobado las cosas que programan, porque si no, después se las van a cambiar. Entonces, hay países, por ejemplo Holanda, que son súper igualitarios. Es donde usted ve el jefe que usted ni siquiera ve cuál es el jefe. Todos andan vestidos igual, todos se comportan de tú a tú, entran y salen de sala de reuniones, nadie tiene como oficinas establecidas y todas las sesiones se toman como muy en conjunto. Y por otro lado tenemos China, que es totalmente lo contrario. Entonces el libro cuenta una historia sobre un jefe que era jefe acá y lo mandaron a trabajar a China. Él está acostumbrado a llegar en bici al trabajo. En China se usa mucho la bicicleta, pero para los empleados que trabajaban con él les resultaba súper vergonzoso que su jefe anduviera en bici, porque parecía que eso les bajaba el caché a todo. O sea, decía, este man no se va a respetar, él debería vestirse como un ejecutivo. Acá no tenía oficina, entonces cuando le dieron una oficina en China dijo, no, usted no le da sala de reuniones, que todo el mundo entre, a mí no me interesa tener una oficina. ¿Qué fue lo que entendió la gente en China? Este señor no nos da nuestro lugar en la empresa, porque si un departamento es apreciado por la organización, le dan un espacio. Entonces, y usted está rechazando ese espacio. Entonces, ninguna de las dos es correcta, nada más son diferentes. En Latinoamérica estamos más o menos en medio. Entonces, pasa que tal vez la relación que yo tengo o que nosotros tenemos en Accenture con nuestros jefes es muy de tú a tú, pero de repente uno le toca ir a trabajar, por ejemplo, a un banco o una empresa de cemento, y hay una diferencia muy clara de quiénes son los jefes, sobre todo en una sala de reuniones, y uno tiene que tener mucho cuidado en saber cómo se llaman, no equivocarse con los nombres y cuál es su puesto. También es importante ver cómo se toman las decisiones. Muchas veces cuando, por ejemplo, imaginemos que estamos haciendo un taller tipo Design Thinking y estamos tratando de definir qué es lo que vamos a diseñar. En ciertos lugares se hace de forma consensuada. Para mí esto es una pesadilla. Es bueno, cuando nosotros hacemos este tipo de ejercicios de Design Thinking, lo que queremos es al final llegar a una solución de forma co-creada y colaborativa, entonces al final todos sentimos que participamos y todo bien, ¿verdad? El problema es cuando la gente dice, pero es que sigamos hablando hasta que todos estemos de acuerdo. Ustedes seguro han oído hablar del chiste de que un camello es un caballo diseñado por un comité. Cuando uno trata de diseñar algo con un grupo de personas y no podemos parar hasta que todos estén de acuerdo, para mí es problemático porque la discusión nunca termina. Y al final lo que se diseña es algo como medio, como muy gris, ¿verdad? Acá nosotros estamos mucho más allá y estamos bastante alineados con Estados Unidos, pero por ejemplo, cuando trabajamos con India, se espera que el jefe tome las decisiones, para eso le pagan, ¿verdad? Hay en ciertos lugares que se espera que el jefe trate de conseguir consenso. Entonces, el que es un buen jefe es el que toma todas las opiniones del equipo y las transmite. En cambio, en otros lugares es como, esta persona es mi jefe, entonces él debe tener las respuestas o ella debe tener las respuestas y es esperado. Entonces, ¿qué me ha pasado a mí? Por ejemplo, llegaban un montón de vicepresidentes y había que mostrarles el diseño del app de un banco y les mostramos el app y ellos solo tenían un comentario, que era que no les gustaba ese color de amarillo. Que tiene, o sea, a mí me pareció tan irrelevante que gente de ese nivel estuviera opinando sobre un color y ni siquiera sobre que si es amarillo o no, o sea, qué tono de amarillo. Pero cuando yo leí este libro me di cuenta, ok, ellos tienen que tomar una decisión para que la gente entienda que ellos son los jefes y que pudieran cambiar algo.
tienen que demostrar su poder. Y la verdad, ese es un cambio muy fácil y yo lo puedo hacer para que ellos se sientan tranquilos y para que la gente que trabaja con ellos sepa que esa distancia jerárquica se está respetando. Entonces se puede hacer. Otra cosa es cómo construimos confianza. Uno es muy dado, bueno, aquí al final vamos a tener una fiesta hoy, a crear relaciones de confianza a través de cosas que no son de trabajo. Nosotros en este eje estamos allá. ¿Qué significa esto? Cuando a mí me mandaron a Panamá, a mí me decían, el cliente no se queda solo, usted tiene que estar trabajando todos los días en la oficina con el cliente. Y yo, ¿pero por qué? Si llevo años trabajando desde la casa. Yo les mando el trabajo, ¿por qué no pueden confiar en mí? ¿Por qué necesitan verme ahí? Y la razón es, que después entendí, es porque en Estados Unidos ellos tienden a crear confianza a través de las tareas. Entonces, si usted es una persona de Estados Unidos, si usted le hace las entregas bien, le van agarrando cariño. Pero si yo digo, hey, voy a tomar mis vacaciones, Brian va a hacer el trabajo, mientras Brian le vaya cumpliendo, todo bien, ellos no tienen bronca. ¿Qué pasa? Nosotros, los que estamos más de aquel lado, nosotros queremos conocer a la persona y no solo con las tareas del trabajo. Queremos ir a almorzar, queremos tomarnos una birra, queremos saber de su perro, de sus hijos, de todo. Y una vez que ya agarramos confianza con esta persona, tal vez no sea la mejor persona para hacer el trabajo, pero ya le creemos. O sea, le agarramos cariño, ¿sí o no? Entonces, me di cuenta que yo tenía que estar en la oficina, no para que me vieran mover los píxeles y mover el mouse, no, sino para que me conocieran como persona y yo los conociera como persona para que ellos realmente pudieran confiar en mí. También algo muy interesante es cómo se da la retroalimentación negativa. Acá Estados Unidos y Costa Rica está muy similar, o Latinoamérica, pero hay un caso interesante. Por ejemplo, en Alemania, si están en un grupo, y esto pasa desde el sistema educativo, la persona que está como que tiene más poder en el grupo puede darle un feedback negativo a una persona en específico y decirle, hey, llegaste tarde, ¿qué fue eso? Delante de todos los demás. Eso acá no está bien visto. Esto generalmente va a causar que la gente se resienta y que esa persona que dijo como esa retroalimentación negativa se vea visto como un ogro y resiente todas las relaciones del equipo. ¿Qué es lo que nosotros solemos hacer? Bueno, yo creo que en Costa Rica lo que hacemos es chotear. Tiramos una indirecta por ahí. Pero lo que en estas empresas nos explican que es la mejor práctica es el feedback sandwich. ¿Qué significa eso? Van a notar que cuando ustedes trabajan con empresas estadounidenses o muy americanizadas, lo que hacen es que lo llaman uno aparte. Primero no le dicen a la persona que se está equivocando delante de los demás. Lo llevan aparte y te dicen una cosa súper buena. Sergio, me encanta el trabajo que estás haciendo. De verdad, creo que estamos quedando súper bien con este cliente. Pero, entonces en medio, ¿vale? ¿Verdad? Ahí va, no me parece que estés llegando a estas horas. La gente tiene que ver entrar a la oficina a las 8 de la mañana. Y después cierran como, pero me encanta tu actitud, siempre tenés una actitud positiva. Entonces siempre va como, la retroalimentación negativa va escondida dentro de otras cosas buenas. Nosotros respondemos muy mal cuando nos tratan así, cuando nos hacen quedar como, sentimos que nos hicieron quedar mal delante de los otros. Pero nosotros tenemos que entender que si vamos a trabajar con gente de todos los países del mundo, alguna gente va a actuar así. Alguna gente tal vez va a sonar más concha y no es intencional, es cultural. Otra cosa es cómo se pueden tomar, cómo pasa, o sea, qué pasa cuando no estamos de acuerdo. Entonces, en el día a día de trabajo, acá en nuestros cubículos, acá todos estamos muy parecidos, pero si yo les digo, ¿quién se pelea más rudo? ¿Los argentinos o los peruanos? Yo tenía el estereotipo como de que los argentinos tienden a ser como un poco más
asertivos en su comunicación, que te van a decir más claro lo que no te gusta. Lo interesante de estos ejes es que no importa si uno está en el extremo o no, lo que importa es si uno está a la derecha o a la izquierda de su interlocutor. Entonces, en Perú van a tratar de no armar una discusión abierta, de tratar de solucionarlo por otros, de ser más diplomáticos, de tal vez tener unas conversaciones como por aparte para poder solucionar el desacuerdo. Y tal vez acá vamos a sentir que son mucho más así. De hecho, uno lo siente un poco incluso con los estadounidenses, que están como más acostumbrados. Yo creo que nosotros, digamos, mis compañeros de trabajo y yo generalmente estamos como más hacia este lado. Pero tal vez alguna cosa que yo dije o alguna cosa en la que no estuve de acuerdo en una sala de reuniones en Panamá o en Colombia, probablemente sonó muy concho y no me di cuenta. Y el último es, ¿qué pasa con el plan? Todas las cosas yo llevaba algunos cursos de administración de proyectos y bueno, si vamos al modelo de cascada, usted hace todo el plan y después simplemente lo cumple y punto. Las empresas multinacionales tienden a ser así, o sea, un proyecto bien hecho es un proyecto que se hizo a tiempo, que se quedó con los recursos que tenía que ser y que se entregó lo que se tenía que entregar. Pero en realidad nosotros en la vida real somos más de tiempo flexible. ¿Qué significa? Yo me di cuenta cuando yo trabajaba con mis clientes, por ejemplo, nosotros teníamos, para la semana tal le voy a entregar A, B, C, para la semana B, pero después las cosas iban cambiando, ¿verdad? Porque siempre van cambiando a lo largo del proyecto. Pero yo sentía que tenía que entregar eso porque se los había prometido. Pero a ellos ya no les importaba, porque en realidad ellos lo que estaban viendo era la meta final. Y estaban dispuestos a hacer muchas más concesiones respecto a qué les iba entregando de camino, mientras que al final todo quedara bien. Eso es una ventaja, que yo pude haber tomado ventaja de eso, pero no lo hice, porque no sabía. Ahora lo voy a pensar más, porque de hecho yo siento que eso significa que posiblemente en Latinoamérica metodologías como las metodologías ágiles deberían funcionar mejor, porque en realidad nosotros somos menos estrictos con el planeamiento que hicimos al principio y estamos más acostumbrados a hacer cambios sobre la marcha. Bueno, me faltaba otro, pero ese es el mejor. Ok, ya terminó el proyecto, tenemos que presentarlo. ¿Cómo podemos vender una idea? Entonces, esta sí tiene un cambio muy dramático. En Estados Unidos, lo que uno le dicen es muestre qué es lo que usted va a hacer. Entonces, por ejemplo, si yo voy a mostrar el app que diseñamos, yo empiezo mostrando el app que diseñamos. A ellos realmente no les interesa cómo llegué a ese diseño o cómo lo validé. Pero, por ejemplo, si uno le hiciera eso a un alemán, va a decir, ¿y usted qué cree? ¿Que soy tonto? O sea, yo no le voy a comprar cualquier idea. O sea, usted tiene que convencerme. Entonces, usted tiene que decirme cómo llegó a esa solución. Y nosotros somos más acá, que estamos más del lado fundamentos. Entonces, mientras que yo para Estados Unidos puedo hacer la misma presentación, básicamente con los slides donde presento primero la solución y después, por si me preguntan, digo, bueno, hice tantas pruebas, hice estos prototipos, por esto y esto y esto que encontré, pero lo dejo para el final. Acá yo tengo que tratar de poner los fundamentos primero, de explicar por qué tomé ciertas decisiones y cómo esos impactaron al diseño, y al final, wow, acá está el app, pero al final. Entonces esto me ayudó un montón para pensar. Ahora cuando tengo una presentación y estoy reorganizando los slides, pienso quién la va a oír y qué es lo que quieren oír, si quieren ver primero la parte práctica o si también van a estar interesados en la parte teórica. Eso tiene que ver mucho con el modelo como a nosotros nos enseñan en las escuelas. Y realmente muchas de esas presentaciones y charlas las hacemos muy similar a como nosotros hacemos las exposiciones en el cole. Entonces obviamente vienen cargadas de cierto contexto cultural que no podemos evitar. Para terminar, cuando yo voy a hacer consultorías para proyectos de UX, yo tengo que pensar en
estas cosas sobre los usuarios, pero no solo sobre los usuarios. Necesito saber las personas con las que estoy trabajando en esta empresa, en este banco, en esta empresa de construcción, qué necesitan, qué les preocupa, de qué quieren hacerse responsables, porque a veces simplemente la gente no quiere tomar decisiones y es porque tal vez ese departamento no le toca o este departamento está peleado con el otro departamento y uno no sabe eso. ¿Cómo va a ser su trabajo después del proyecto? Yo cuando termino el proyecto yo me voy, entonces yo puedo tener un montón de discusiones con la gente y hasta caerles mal. ¿Por qué? Porque a mí lo que me importa es que el proyecto se haga y después ya no tengo que trabajar ahí, pero la otra gente con la que estoy sí. Entonces es muy importante hacer que ellos queden bien. Entonces lo importante cuando diseñamos experiencias es que no solamente de las experiencias de las personas que son los usuarios finales, sino también de las personas que construyen el diseño. Entonces, cuando vemos una aplicación, no sé, vemos Spotify, eso no lo hizo una persona ni dos, lo hicieron cientos de personas que estaban en diferentes países, que se comunicaban diferente, que tenían diferentes intenciones y diferentes metas. Y todas esas impactaron el diseño, cada vez que se pelearon por un botón, cada vez que estaban prototipando, todo eso. Entonces, al final lo que nosotros vemos es una amalgama de un montón de cosas que pasaron. Y hay que aprender como a leer mucho dentro de esas relaciones de trabajo que tenemos. Entonces, para terminar, los invito a unirse a el Facebook de UX Costa Rica, al Meetup, hacemos reuniones de vez en cuando. Pronto en septiembre vamos a hacer el Día Mundial del Diseño de Interacción. Si están interesados en este tema, pues ahí generalmente estamos pidiendo contenidos. Muchas gracias. ¿Preguntas? Brian, pregúntame algo. Yo nada más quisiera agregar que ustedes a los digamos, creo que hay muchos estudiantes que ya están en el mercado laboral, a veces uno como que tiende a tomar ciertas posiciones o ofenderse o sentirse mal por lo que diga la gente y dependiendo del país del que venga, y a veces muchas veces no hay que hacerlo y lo que hay que hacer es más bien es tratar de ubicarse dónde está uno y entender el contexto. Es eso, entender las cosas y ver de quién vienen, porque probablemente no sea tan duro lo que el MAD dijo, sino cómo lo dijo, y a veces uno como latinoamericano tiende a eso, a sentirse tal vez un poco menos, o no sé, o a creer que no sé, se sentirse un poco mal o un poco inferior, y es chiva entender que digamos que o sea, son temas meramente culturales y que saber entender eso, nada más. Gracias. ¿Aquí más? No, estamos. Creo que es como adaptarse a un lugar, se tiene que entender esa cultura, más sin embargo no cambiar la suya. Algo así sería. Eso es algo muy interesante que dice el libro, es no tratar de actuar como de otra cultura, por ejemplo, porque hay ciertas normas cuando, por ejemplo, un alemán te da retroalimentación negativa, puede sonar muy concho, pero él ante los alemanes lo está haciendo de una forma que es aceptada, pero si yo trato de hacerlo posiblemente solo voy a sonar concha porque no voy a saber cómo hacerlo. Entonces mejor simplemente tratar de entender e incluso hasta ser abierto con la persona. Yo he visto que ahora la gente en los espacios de trabajo hasta hace como unos manuales y dice, vea, para trabajar conmigo yo prefiero que me digan las cosas claras, prefiero que me las pasen por escrito o no quiero pasar las cosas por escrito o así. Y la verdad es solo tratar de entender el equipo con el que estamos porque puede haber gente muy diferente, o sea, y estos son generalizaciones en bases culturales, pero ya de persona a persona, además, somos súper distintos. No, y en la presentación hay dos puntos importantes para que todo proyecto informático sea exitoso, ¿verdad? Y en este caso los de UX, que es el contexto empresarial, ¿verdad? Si no se entiende el contexto de la empresa no puedes llegar y generar un proyecto exitoso. Es muy poco el resultado que vas a tener. Y el segundo caso es entender la cultura organizacional, ¿verdad? Que
en la mayoría de casos, cuando hablas con un hindú o con un colombiano, es totalmente diferente el trato entre uno y otro, ¿verdad? Uno es flexible y el otro es informal y un poco más tajante en cómo te dice las cosas, ¿verdad? Entonces, esa cultura, a veces, como decía el compañero, uno lo toma como choque o como me está atacando, pero realmente es la forma de decir las cosas, ¿verdad? Entonces, es acoplarse y mientras uno vaya teniendo este roce, ¿verdad? Con otras culturas lo va entendiendo, pero la parte de lo que es el contexto y lo que es la cultura organizacional se tienen que tomar muy en cuenta para que esos proyectos puedan salir a cabalidad. Perfecto, gracias. Incluso nada más como para apuntar ahí, hay lugares que dentro del mismo país tienen culturas muy diferentes, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la gente de Bogotá, que es una ciudad muchísimo más fría, la conducta de la gente va muy relacionada al mismo clima. Como la gente de las costas, que es un lugar mucho más caliente, la gente es mucho más cálida. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo ir a trabajar a Colombia, a Bogotá, que ir a trabajar a Medellín, que tiene un clima más templado, o ir a trabajar a Barranquilla, que tiene un clima muchísimo más cálido. Entonces, ese tipo de cosas a veces uno lo impactan. Algo que yo les contaba a ellos es que me tocó ir a trabajar a Bogotá unos meses y para mí era, o sea, yo resentía mucho porque aquí en Costa Rica nosotros comúnmente una persona de otro país no han pasado 5 minutos cuando ya tiene una invitación a tomarse una birra en la noche, ¿verdad? Y al día siguiente irse a tomar algo en el almuerzo y, o sea, al mae lo mandamos de fiesta toda la semana, se va a estar toda la semana y Dios guarde vaya a estar fines de semana porque lo traemos aquí a Liberia y ¿verdad? Lo dejamos, allá no. Allá yo estuve 6 meses y yo la única vez que salí con mis compañeros de trabajo fue justo una semana antes de venirme. Pero es que todos, tras de que es una ciudad tan grande, que es una ciudad que tiene un tráfico súper pesado, que es una ciudad muy fría, a las 5 de la tarde lo que querían irse a la casa a meterse a las cobijas. Entonces yo iba al hotel, ¿verdad? Todo solitario, todo triste, porque yo decía, extraño a mis compañeros de cosas, quiero irme a tomar una birra. Y con estos más no podía. Mientras que en Medellín es muchísimo más normal que la gente se vaya a tomar con usted algo después del trabajo porque son muy parecidos a nosotros. Entonces eso hay que tomarlo muy en cuenta. Hay lugares que incluso dentro del mismo país podemos encontrar conductas muy diferentes y al final entender la cuestión laboral, o sea, cómo se le da la vuelta al asunto de las entregas, de los correos, de la comunicación, nos va a ayudar para generar la confianza adecuada para que a pesar de que usted lleve 6 meses en Bogotá, lo inviten a tomarse una birra. ¿Lo lograste? Sí. Okay. Muchas gracias.